Shaburrux presenta Ecos de Terror. Mi familia es pequeña, solo somos mi mamá y yo. Mi papá, digamos que fue por unos cigarros y ya no regresó. Venimos de una comunidad muy humilde del estado de Aguascalientes, cerca de Calvillo. Mi infancia fue feliz, con mi mamá haciendo enormes sacrificios para sacarnos adelante a ambos. Yo recuerdo muy poco de lo que voy a narrarles, casi todo me lo ha contado mi mamá, y yo lo relaciono a ciertos recuerdos aislados. Tendría yo unos 5 años. Y en ese entonces, mi mamá atendía un pequeño local que funcionaba como estética. Ya saben, cortar el cabello, poner uñas, todo dedicado a la belleza. Aún no entraba a la escuela y pasaba la mayor parte del tiempo con mi mamá en su trabajo y en los alrededores jugando y dando lata. La clientela de mi mamá estaba acostumbrada a verme y me tenían muchas consideraciones, pues había un gran aprecio por mi madre y simpatía por el hecho de que ella era muy joven y ya me tenía a mí. Me llevaban dulces y platicaban conmigo. Eso lo recuerdo con gusto. En particular, una mujer que le tenía cariño a mi mamá, doña Elvira, que tanto mi mamá como yo la veíamos como una persona no tan joven, pero que en retrospectiva debió haber tenido en esa época 45 años aproximadamente. Para un niño de 5 y una mujer de 22 años, la perspectiva era muy diferente. Doña Elvira era muy dulce y en cierto modo tenía una actitud maternalista hacia nosotros. No sé qué día pasó esto, y mi mamá dice que ese fue el momento que todo comenzó. Mi mamá estaba atendiendo a una clienta nueva, una señora que nunca habíamos visto. Yo jugaba en uno de los terrenos vecinos al local de mi mamá, cuando recuerdo que de entre unos matorrales se asomó la cabeza de un niño. Yo, lleno de curiosidad, me acerqué a estos y recuerdo que el niño comía algo que parecían dulces. Me dijo con una voz que se me hizo muy rara que si quería dulces, pero yo no se los acepté y me fui corriendo. Le dije a mi mamá que un niño me había querido dar dulces en los matorrales, pero no me hizo caso y siguió atendiendo a la señora. Esta es una de las cosas que yo no recuerdo. Según mi mamá, por la noche yo la desperté diciendo que había un niño en la ventana, tocando, y que según yo era el niño de los matorrales. Me llevó a mi cama de nuevo y me pidió que me durmiera. Unos minutos después, dice haberme visto salir de mi cama y caminar hacia la ventana, en donde distintivamente vio la figura de una especie de niño, pero que éste, al percatarse de que mi madre lo había visto, se alejó velozmente. Mi mamá se quedó bastante preocupada y por los días subsecuentes me pidió que permaneciera al lado suyo en todo momento. Siendo un niño pequeño, esto fue complejo para ambos. Yo no me podía estar quieto tanto como mi madre quería, y a más de una de las visitantes de la estética le tocó ver algún berrinche mío. La señora que había visitado unos días antes regresó, más pronto de lo que esperaríamos, pidiéndole a mi mamá que le pusiera unas uñas nuevas. Otra cosa que recuerdo es que la señora me daba algo de miedo. Era demasiado seria y me miraba con cierta intensidad que me incomodaba. De nuevo pasamos un episodio que yo no recuerdo, pues esa noche mi mamá asegura que la despertó el ruido que hice al intentar abrir la puerta de la casa. Al preguntarme qué hacía, le expliqué que la señora de las uñas se había ido a tocar y que estaba pidiendo que la dejara pasar para hablar con mi mamá. Esto ya levantó una señal de alarma mayor y mi mamá se asustó realmente. Me pidió que nunca, en ninguna circunstancia, dejara entrar a nadie conocido o desconocido, que la única que podía abrir la puerta era ella. Al día siguiente, acudió al local doña Elvira. De nuevo se mostró dulce y amable y notó que mi mamá estaba muy alterada. Con su toque habitual, logró que mi mamá le comentara lo sucedido, lo cual preocupó un poco a la señora. Le dijo: «Mira, sé que te va a costar trabajo creer esto, pero las brujas sí existen». Le explicó también que de niña su madre le había contado historias de cómo las brujas hacen pacto con algunos duendes. Los duendes le ayudan a las brujas a atrapar a algunos niños, mismos que las brujas devoran o utilizan para algún ritual, y a cambio, las brujas ayudan a los duendes a deshacerse de la familia de una vivienda en específico, ya sea ahuyentándola
o literalmente causándoles una desgracia. Todo esto sugiriendo que la supuesta nueva cliente de mi mamá podría ser una bruja. La sugerencia de doña Elvira era simple: si volvíamos a ver a la mujer de la que sospechábamos, hacer un círculo de sal a su alrededor. Si la mujer podía salir del círculo, entonces no se trataba de una bruja y solo debíamos enfocarnos en ahuyentar a los duendes. Pero si en realidad se trataba de una bruja, el problema sería mayor. Le dio instrucciones explícitas de que si estábamos en apuros, debíamos irnos a su casa, donde sería más difícil que nos encontraran. La señora extraña acudió a los pocos días y mi mamá dice haber sentido cómo se le salía el corazón. Pidió que le hiciera un retoque a su cabello y mi mamá fingió ir por el tinte mientras me dijo que me fuera a jugar, pero cerca, y al mismo tiempo, de manera sigilosa, hizo un círculo de sal alrededor de ella. Cuando la mujer notó esto, hizo una pequeña sonrisa y le dijo: ¿Y tú crees que con esto vas a salvar a tu mocoso? Mientras permanecía inmóvil. Mi mamá corrió por mí y la mujer no dijo nada. Solo se quedó ahí, sentada, inmóvil. Nos fuimos a la casa de doña Elvira y mi mamá le contó lo sucedido. Dormimos ahí esa noche y los días siguientes. Mi mamá cuenta que al regresar a la estética estaba todo intacto, salvo un pequeño espacio en el círculo de sal, como si hubiese sido borrado por la mano de un niño. Con la ayuda de doña Elvira, mi mamá logró vender su local rápidamente y huimos de nuestro pueblo. Desde entonces vivimos en la Ciudad de México. Ahora soy un adulto y me toca cuidar a mi mamá. Me es un poco extraño hablar de esto, pues yo recuerdo solo algunas cosas aisladas, como ya lo mencioné, pero me gusta tomarlo como lección. Me gusta usarlo como ejemplo. Si mi mamá hubiera tomado las cosas que yo le dije como niñería sin sentido, quizá no podría contarlo ahora. Así que, si sus niños les llegan con alguna historia que suena irreal, escúchenlos de todos modos. Quién sabe si tras ellos hay algún ser malvado que quiere arrebatárselos. Mis padres tuvieron un matrimonio muy difícil. Yo no recuerdo un solo día que estuvieran juntos y que no discutieran. Las cosas comenzaron a empeorar cuando el dinero empezó a escasear, debido a que mi padre no tenía empleo. Las peleas se convirtieron en un verdadero terror, en el que las agresiones físicas se hicieron presentes, tanto para mi mamá como para mí. Yo solo recuerdo que un día, cuando mi padre no estaba en casa, mi mamá nos alistó tanto a mí como a mi hermano menor para irnos, según ella, de vacaciones. Podrán imaginar que esas vacaciones no tenían otro objetivo que alejarnos del hombre que nos lastimaba casi a diario. Tomamos un autobús que nos llevó a un pequeño poblado en donde al parecer mi mamá tenía familiares. Vamos a quedarnos en casa de la tía Alicia, nos la prestó para que estemos más a gusto, nos decía mi mamá mientras caminábamos fuera de la estación. Muchos años después, supe que la casa había sido de mis bisabuelos y que la propietaria en ese momento era la tía Alicia, pero nadie la había habitado en por lo menos 10 años. En ese momento yo no tenía conocimiento de nada y simplemente fuimos con mi mamá a donde ella pensó que estaríamos seguros. Cuando llegamos a la casona, no queríamos entrar. Era muy grande, o al menos así lo recuerdo, y estaba muy descuidada. De hecho, parecía una casa abandonada, con algunas secciones que literalmente se estaban cayendo a pedazos. Para mi mamá era hasta cierto punto perfecta. A mi padre ni a nadie jamás se le hubiera ocurrido buscarnos ahí. En la entrada nos estaba esperando una señora, ya mayor, que tenía las llaves y a quien la tía Alicia había pedido que las entregara a mi mamá. «Hola, soy Mercedes, la sobrina de Alicia. ¿Usted tiene las llaves?», le dijo mi madre a la anciana, quien enseguida le entregó las llaves y se despidió sin decir más. Entramos a la casa y fuimos recibidos por un polvo acumulado de años, cuantiosas telarañas, un denso olor a humedad y una prolífera población de insectos y arácnidos. En retrospectiva, creo que el terror que tenía mi madre a lo que mi padre era capaz de hacer era mayor a todo lo que esta casa presentaba.
Nos dimos a la tarea de limpiar y preparar lo más posible la casa para poderla habitar. A pesar de que era una casa de la familia, esta era la primera vez para todos, incluida mi madre que la recorríamos. Hicimos una inspección todos juntos, y yo no podía soltar la mano de mi mamá, ni la de mi hermanito. La casa tenía un diseño peculiar, pero quizá lo más llamativo era un jardín interior que unía 3 habitaciones de la casa: la recámara principal, la estancia y una recámara secundaria. El jardín era de buen tamaño y por las dimensiones de la casa era imposible verlo desde afuera. A la mitad de este había un olmo, también de muy buen tamaño, y que ocultaba su altura con los 2 niveles que conformaban la casona. Desde la primera vez que lo vimos, a mí me generó mucha incomodidad estar cerca de este árbol. Lo primero que limpiamos fue la cocina y la recámara principal. No les quiero mentir sobre todos los animalejos que salieron en ello: ciempiés, arañas, cucarachas, hormigas. A nuestra llegada y por varias semanas no tuvimos luz eléctrica, así que la tuvimos que pasar a la luz de las velas y algunos quinqués que había en la casa. Desde la primera noche, mientras los 3 dormíamos en la recámara principal, podía yo escuchar algo que me molestaba, una especie de ruido que venía del árbol. Y le dije a mi mamá que escuchaba ruidos en el jardín, más específicamente en el árbol. Mi mamá dio un vistazo y me dijo: «No es nada, nena, es solo que el viento mueve las ramas». Los siguientes días continuamos con nuestra labor de limpieza y preparación de la casa. Mi mamá además consiguió un trabajo como mesera en una de las fondas del centro del pueblo, y pasábamos gran parte del día en las calles cercanas a su trabajo. Igualmente, años después ella me confesó que prefería que estuviéramos cerca de ella. Tenía mucho miedo a que mi papá nos encontrara solos en la casa y nos llevara. Las noches transcurrieron más o menos igual. La casa ya estaba en condiciones habitables y mi mamá logró que nos reactivaran el servicio de energía eléctrica. Esto también significó que mi hermano y yo comenzamos a dormir en la recámara secundaria, que estaba del otro lado del jardín. Para mí eso fue muy malo, pues desde la primera noche comencé a vivir cosas horribles. Seguía escuchando el crujir de las ramas, pero ahora se acompañaban de una voz tétrica que repetía mi nombre. Mi hermanito parecía no escucharlo, y yo corría a la habitación de mi mamá para decirle. Lo más que conseguí es que mi mamá permitiera que mi hermano y yo durmiéramos con ella en su habitación. Las siguientes noches, lo mismo, el crujir de las ramas y la voz tétrica que resonaba. Después de algunas noches, me atreví a mirar finalmente el jardín, de donde estaba segura provenía la voz. No debía hacerlo, pues en el olmo había un cuerpo que colgaba de una cuerda, de la más larga y gruesa de sus ramas. Era el cuerpo de un hombre, de cabello largo y desaliñado. Tenía el cuello raro, como con una bola salida de lado, y los ojos se le veían oscuros. Podría casi asegurar que eran rojos, pero por la distancia y la iluminación no podía estar segura. Pude mirar que movía con dificultad su boca mientras decía: a lo que yo no pude más que responder con un grito de pánico. Mi mamá acudió de inmediato y le dije que había visto al hombre colgado del árbol. Nuevamente me valió para ir a dormir junto con mi hermanito al cuarto de mi madre. A partir de ese punto, yo prefería ya no mirar, sin importar la hora, al jardín, pues ya siempre que miraba al árbol, ahí estaba, el hombre colgado con un aspecto tétrico y aterrador. No tardamos mucho en irnos de esa casa. Con el poco dinero que había ahorrado mi mamá, logramos rentar un cuarto en el mismo pueblo y en cuanto terminé la primaria, nos mudamos a la ciudad cercana para que yo pudiera estudiar ahí. Ya siendo mayor, tuve la confianza de preguntarle a mi mamá por qué nos habíamos mudado de la casa, si ella no creía que hubiera nada malo. No es que no lo agradeciera,
solo que nos fuimos de ahí igual que como llegamos, sin ninguna explicación. Mi mamá me confesó que después de varios de los episodios que yo tuve, se animó a hablar con algunas personas del pueblo sobre la casa. Le revelaron que el último propietario había sido un señor llamado Hipólito, tío abuelo de mi mamá. Al hombre le gustaba beber y le encantaban las mujeres, a pesar de que tenía esposa e hija, y que maltrataba mucho a su familia. Su mujer y la hija lo abandonaron, y al hombre lo habían encontrado ahorcado en el árbol de la casa. La gente se percató de que había algo mal, ya que docenas de pájaros comenzaron a rondar la casa, y el hombre ya tenía varias semanas sin ser visto. La casa quedó vacía, y algunas personas reportaban escuchar ruidos extraños. A mi mamá esto le causó una impresión terrible, pues ninguno de nosotros conocía esa historia, y yo había dicho haber visto a un hombre colgar del árbol. Temiendo que el espíritu quisiera hacernos daño, es que decidió que era mejor irnos de la casa. La casona sigue en el mismo pueblo hasta donde sé, vacía y en un estado aún más deplorable del que tenía cuando yo era niña. Nunca sabré qué es lo que quería el espíritu del hombre que colgaba. Quizá solo quería encontrar la paz. A veces me invade el temor pensando que lo que podría haber querido era llevarme con él, como la hija que algún día perdió. Por años he recorrido el tramo que cruza con Insurgente Sur, justo frente a la Torre Manacar, de lo que hoy es el Circuito Bicentenario. Los años han visto pasar una avenida que estaba poblada por enormes y hermosos árboles a una que es mucho más moderna y eficiente, hasta cierto grado, para la circulación de los autos. Extrañamente, el tramo que va de la calle Rodríguez Saro de un lado y la calle Febo del otro siempre me ha hecho sentir incómodo. Hace años no existía el parque lineal que hoy está ahí, sino que había una especie de andador camellón con adoquinado que después fue removido y extendido para crear el ahora parque. Con el paso del tiempo, las hierbas y vegetación que ahí se encuentran han crecido a un tamaño considerable, lo que hace que el lugar se vuelva más bonito, pero a mí, más allá de la belleza, me genera algo que solo puedo describir como angustia. Desde el inicio de la pandemia, camino mucho más que antes. Creo que ya se me hizo costumbre el trasladarme a pie a distancias que yo considero son cortas, aunque algunos debatirán que mi percepción de longitud está errada. Uno de mis recorridos más frecuentes me obliga a pasar por las noches justo por ese tramo y cruzar de un extremo a otro el parque lineal. Si bien está perfectamente iluminado y hay una buena cantidad de gente aún cerca de las 11 de la noche, siempre trato de hacerlo deprisa a paso rápido. Con mayor razón después de lo que acaba de ocurrirme. Iba yo en dirección hacia Insurgente Sur y serían poco menos de las 11 de la noche. Me encontraba caminando justo del lado donde está la calle Febo y todas esas calles que forman parte de lo que se conoce como La Florida, aunque en realidad es la colonia Crédito Constructor, pues he leído eso en los señalamientos infinitas veces. No había nadie a la vista y yo caminaba a mi paso veloz, con mis audífonos puestos y escuchando a mi adorada Dua Lipa. Trataba de desconectarme del mundo, buscando llegar a mi casa lo antes posible. Haciendo un movimiento con mis brazos, desconecté accidentalmente mis audífonos. Me gusta aún utilizar audífonos alámbricos, de esos pequeños con cables de colores. En lo que resolví reconectarlos y colocarlos nuevamente en mis oídos, de la nada la piel se me erizó. Volté por instinto a la derecha para ver solo la enorme hierba crecida del parque lineal, pero no vi nada. Unos momentos después, escuché claramente cómo un sonido venía de la hierba, como si me llamaran tronando los labios. Me puse muy nervioso y como no lograba resolver el desmadre que había causado con todos los cables de mis audífonos, los guardé en mi bolsa y caminé con mayor velocidad.
Seguí avanzando y veía de reojo como si algo se moviera en la hierba y el llamado seguía sin parar. Lamentablemente, la curiosidad me ganó y no pude evitar voltear, y unos instantes después, de la hierba, se asomó lo que yo identifiqué como un niño de unos 10 u 11 años, aunque solo se le veía el torso y la cabeza. Les quisiera decir que me quedé a averiguar más, pero no, resulta que no soy tan valiente. Corriendo como si me viniera persiguiendo el mismísimo demonio, salí a toda velocidad y no paré sino hasta que estuve en la Torre Manacar, donde hice una pausa momentánea para tomar aire. Ya no quise caminar esa noche. Tomé un Uber desde ahí y le conté al chofer lo que había ocurrido, lo que por cierto no le llamó la atención ni en lo más mínimo. Platicando con algunos amigos que han vivido cerca de ese tramo, uno de ellos en la calle Ceres y el otro en la calle Recreo, me contaron una historia interesante. Resulta que muchos de los vecinos que visitan el parque lineal han reportado avistamientos de un niño fantasma. A veces está jugando con una pelota, en otras ocasiones acaricia a los perros que sacan a pasear, y en donde todos coinciden es que desaparece de pronto mientras la hierba se agita con vigor. Según la mamá de uno de mis amigos, hace muchos años un niño que era payasito de crucero murió atropellado ahí, al punto de que colocaron una cruz y le hicieron un pequeño altar. No sé si esto sea cierto, pero hoy sí hay una cruz y un pequeño altar que teóricamente antes ostentaba una placa de alguien que había fallecido ahí. Armándome de valor, decidí no solo escribir este relato, sino recopilar algunas imágenes y video de los lugares exactos en donde yo vi al niño y donde según la gente que me ha contado lo ha visto. Para quien guste, los invito a visitar de noche el parque lineal que se encuentra justo en Insurgente Sur, casi al frente de la Torre Manacar y sobre el circuito bicentenario. Cuando era niña me tocó por mucho tiempo ser esa figura con la que un gran número de personas, particularmente las que fueron las más pequeñas de la familia, se pueden identificar. La mandadera, o como decimos en mi casa, la veme y trae. Esta forma la usamos por la frase de «Oye, ve y tráeme esto o aquello». Hay quienes tienen el karma, por así decirlo, de regresar a esa modalidad en algunos empleos en donde tienen que hacer méritos. Pero en mi caso se limitó únicamente a mi infancia. Como ya les di a entender, al ser la más chica de las hijas de mis padres, así como la más pequeña, por un tiempo, de todos los primos, al reunirnos con la familia de mi mamá era imposible escapar a mi rol de veme y trae. Recados, alimentos de la cocina, piensen ustedes cualquier cosa que fuera conveniente o le diera pereza a mi familia hacer y con gran posibilidad acababan encargándomelo. Estas reuniones eran sumamente frecuentes, cada fin de semana por varios años mientras vivía mi abuela, tanto sábado como domingo. A veces en casa de mis tíos, a veces en casa de mis papás y a veces en casa de mi abuela. Esto, si bien tedioso, tenía también su encanto. En ocasiones me tocaba alguna recompensa, dulce o una propinita, y como recadera una se entera de los chismes antes que nadie. Más cuando todavía me tocaba que algunas personas de mi familia pensaban que por ser niña era tonta y no entendería. Y vaya que sí entendía. Lo que en definitiva odiaba de esto era cuando visitábamos la casa de mi abuela. Esto se debe a que en la recámara principal yo me sentía muy incómoda. ¿Por qué? Pues al principio simplemente por sentir que alguien me miraba o estaba justo detrás de mí cada que me mandaban por algo. Esto llegó a otros niveles de una de tantas visitas que hicimos a casa de mi abuela. Apenas entrando, mi mamá me mandó a la recámara de mi abuela para ayudarla a encontrar unos zapatos. Yo subí las escaleras y ella estaba mi abuela sentada terminándose de vestir con la puerta entreabierta. Yo me detuve justo en la entrada de su habitación y no quería pasar. Tenía la esperanza de que no necesitara mi ayuda. No me malinterpreten, adoraba a mi abuelita, pero su recámara me daba miedo. Mi abuela insistió en que pasara y tan pronto crucé la puerta sentí la necesidad de mirar a su closet, que también estaba entreabierto.
Ahí, dentro del closet, pude ver por unos instantes el rostro de un hombre, con una mirada terrible, como si estuviera muy enojado. Me miraba fijamente, y yo en lugar de gritar o correr, me quedé helada. No sabía qué hacer. «¡Ándale, mija! ¡No te quedes parada!», me dijo mi abuelita un tanto irritada. Intenté hacerle entender que había visto algo en su closet, pero al voltear las dos, no había nada. Ahora, adivinen dónde estaban los zapatos. Sí, en el closet. Con todo el valor que cabía en mi pequeño ser y presionada por la furia de mi abuela, me acerqué al closet y saqué los benditos zapatos. Le ayudé con velocidad a mi abuelita y nos salimos de esa recámara. Mi siguiente encuentro con el anciano no fue tan afortunado para mí. Semanas después de la primera vez que lo vi, me mandaron por las pastillas de mi abuelita. Buscaba yo en el cajón de su buró, en el cual tenía un espejo que usaba para maquillarse. Cuando por fin encontré las medicinas, tuve la mala suerte de mirar en el espejo y ahí estaba. Justo en la entrada de la habitación, el horrible anciano. Como siempre me ha sucedido, me quedé congelada. Por mi mente pasaron muchas ideas. Gritar, intentar correr esquivándolo, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía sentir un gran miedo y una desesperanza inmensa. Cerré los ojos y al volverlos a abrir ya no estaba. Me quedé quieto un momento y con el grito de presión de mi madre de que me diera prisa pude al fin moverme y salir de la habitación. Por supuesto, cuando llegaba a comentar esto con los adultos simplemente me ignoraban o no me tomaban en serio. Por años seguí viviendo estos episodios en los que específicamente en esa habitación de una u otra manera podía ver al anciano. En el closet, en la puerta, en la cama, incluso en la ventana. Me formé una rutina de siempre entrar corriendo y salir velozmente de ahí, tratando de no mirar nada que no fuera indispensable. Cuando por fin llegó mi relevo, es decir, uno de mis primos menores que se alzaría con el título de Veme y Trae, sentí un gran alivio. Aunque esto solo fue momentáneo. Comencé a notar que él actuaba raro cada vez que entraba en esa habitación y decidí hablar con él. En el fondo de mi ser tenía una esperanza de que me dijera otra cosa. Pero cuando me dio a entender que había un señor enojado en ese cuarto, sentí muy feo por mi primito. Admito que también algo de alivio, pues significaba que yo no lo había imaginado. Para no someter al niño al mismo trauma que yo viví, me ofrecí siempre que pude a ser quien entrase a ese cuarto. Lamentablemente esto solo dejó de suceder una vez que mi abuela murió y ya no tuvimos motivos para visitar su casa. Y aunque tengo hermosos recuerdos de esa etapa en la que mi familia estaba muy unida, siempre se mezclan con ese sentimiento de miedo y angustia que tengo al recordar que dentro de esa habitación acechaba el espíritu de un hombre anciano. Ecos de terror.